Tal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué hora es por allá? Muy bien, buenas noches. Las 23 horas. Casi ya, la medianoche. A ver, Fernando, platícanos. Tú tienes experiencia con esta vacuna. Hacemos contacto contigo porque uno de los primeros en vacunarse fuiste tú y en general el personal médico en Argentina. ¿Cómo los ha tratado esta vacuna? Es decir, ¿qué efectos adversos se han registrado en la mayoría de la población a quienes has tenido acceso de ver que ya vacunaron? Bueno, los efectos adversos que vimos fueron un poco frecuentes, alrededor del 2% de los vacunados. Era un cuadro tipo influenza-like, y dolor en el sitio de inyección como lo más frecuente de encontrar, y después efectos adversos, otros efectos adversos fueron cansancio, una sensación muy similar a la gente que tuvo coronavirus que experimentó en los primeros días, síndrome influenza-like, pero de menor de 48 horas de duración. Fernando, a ver, para la gente que nos está viendo y sabemos que México estaría próximo a traer vacunas rusas a nuestro país para empezar a vacunar a los adultos mayores en esta segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación. En este caso, cuando ustedes les notificaron que iban a ser vacunados con esta dosis rusa, ¿qué pensaron? Es decir, ¿qué es lo primero que uno tiene que notar en estas publicaciones pues que de alguna forma se dan a conocer sobre eficacia, sobre seguridad? ¿En qué aspectos tenemos que fijarnos a la hora de decidir una vacuna? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que estos son análisis interinos, no son análisis finales. No vamos a llegar a análisis de eficacia completos en este momento de la valoración de los trabajos. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos poco tiempo de seguimiento y las vacunas necesitan tiempo desde la aplicación, en este caso de las 2 dosis, y lo que podemos ver son algunos eventos en el grupo vacunado y no vacunado. En este caso hubo muy pocos eventos en el grupo de los vacunados, que eran cerca de 15.000 personas, que fueron 16 eventos en el global, y 62 nuevas infecciones sobre cerca de 5.000 personas en el grupo control. Un poco viendo esto, son muy pocos eventos y hace que los datos sean un poco frágiles en ese aspecto. Entonces nosotros tenemos que ver principalmente con las vacunas, y lo que me interesaba a mí como médico es la seguridad. Específicamente con esta vacuna, es una vacuna hecha de adenovirus, un virus inactivado, que es un adenovirus, y sobre eso tiene fragmentos de ADN para fabricar la proteína S, y son 2 adenovirus distintos que son el 5 y el 26. En este caso, la seguridad, esta vacuna fue probada a mediano plazo, podemos decir, o fue utilizada una vacuna muy similar con el virus ébola, y en este caso específicamente teníamos acceso a algunos datos del análisis interino que nos mostraban que era una vacuna relativamente segura a corto plazo. Sobre esos datos, después la eficacia son datos bastante inciertos para todas las vacunas, inclusive para la de Pfizer, porque son muy pocos eventos sobre el global que se dan de nuevos episodios de infección, y por otra parte es muy poco tiempo de seguimiento. Oye, Fernando, pero a ver, cuando hablamos de la eficacia de las vacunas, ¿en promedio está por arriba del promedio estos desarrollos que se han hecho en el último año? Es decir, la de Pfizer, en este caso la Sputnik, ¿están por arriba de la media de la eficacia de las vacunas? Es una eficacia similar. El tema es que todavía no podemos asegurar que la eficacia es de ese porcentaje. Podemos decir que son eficaces y probablemente prevengan, y vacunados a toda la comunidad con cualquier vacuna probablemente corten la cadena de transmisión de este virus. Sin embargo, necesitamos vacunar a un gran porcentaje de población para que una vacuna sea efectiva, y con cualquier enfermedad pasa lo mismo. Ahora, la vacuna puede tener la eficacia de la vacuna la de Astra. Es una buena eficacia si uno la aplica a si la estrategia es aplicarla a toda la población. En este caso, cuando las vacunas van bajando la eficacia, uno sabe que tiene que vacunar a toda la población para lograr disminuir la transmisión comunitaria, la transmisión viral. En nuestro caso, en nuestra ciudad, es una transmisión viral muy alta, y nosotros solo vacunamos a una parte de la población médica, con lo cual no tenemos todavía herramientas para poder decir que es efectiva a nivel comunitario, que es donde nos interesa. Las vacunas no son intervenciones individuales, son intervenciones comunitarias. Esa es la visión que tenemos que tener. A este momento podemos decir que la eficacia de las vacunas en general, de todas,
es bastante buena en los análisis interinos, sin embargo existe incertidumbre, podrían ser eficaces. En el caso de la seguridad específicamente, parecen ser seguras a corto plazo. Por lo menos esta vacuna parecía una vacuna muy segura a corto plazo, muy inmunogénica y con algunos efectos inmunológicos de corta duración. Fernando, cuéntanos tu experiencia y un poco para ver si la gente también hace clic con esto que nos vas a contar. ¿Tuviste miedo a la hora de aplicarte una vacuna que además no había publicado los resultados de su estudio fase 3? Por supuesto, por supuesto. Uno de los razonamientos es nunca, cuando vamos a aplicarnos una vacuna en general, desde que somos chicos y como padres que les aplicamos a nuestros hijos, no nos ponemos a ver los estudios que hay. En este caso, sí, tenemos la ventaja y la desventaja de que todo el mundo está pendiente de la publicación de los estudios porque es muy corto tiempo. Y obviamente en ese momento tenía bastante incertidumbre y no había accedido a mirar el análisis interino, como no accedimos a mirar el análisis interino de ninguna vacuna, solo vimos una publicación en una revista que es una parte muy chiquita del análisis interino, no es una parte completa, con lo cual incertidumbre vamos a tener nosotros como profesionales y la gente cuando se lo aplique va a tener más incertidumbre que nosotros en cuanto a la vacuna. Un poco confiar en los procesos en los cuales se realizan estos procesos para generar una vacuna es importante. En este caso, justamente lo que por ahí generaba un poco de duda era que Rusia no había difundido inicialmente sus análisis interinos como si Moderna, Pfizer, Astra y habían difundido sus análisis interinos y lo habían hecho incluso con la Organización Mundial de la Salud, que en este caso no lo hizo por motivos que desconocemos, y eso generó un poco más de desconcierto o de incertidumbre para aplicársela. Sin embargo, confiamos en nuestra secretaria de Acceso a la Salud, que había accedido a la fase 3 completa, por eso viajaron a Rusia. Confiamos en eso y pensamos primero como líderes dentro de la comunidad y que esta es una estrategia de intervención en la comunidad y no individual. Si vacunamos una pequeña cantidad de personas no sirve para nada, es como inmunizar una pequeña proporción de nuestra población, no va a disminuir la circulación del virus. Necesitamos tener varias estrategias de vacunación, la mejor, la más segura en cada caso, y la seguridad, la eficacia es probable que en esta altura podría ser alta en casi todas las vacunas, incluida la de Astra, es una buena eficacia, 60%, y existe incertidumbre en cuanto a si disminuye la severidad de las infecciones posteriores. Dime una cosa, Fernando, porque aquí en México, cuando se dio a conocer que iba a llegar una vacuna, en este caso la primera a la que hemos accedido es la de Pfizer, notamos que la gente se relajó, la movilidad creció en algunas ciudades que estaban confinadas, no al 100%, no han sido tan estrictos en el caso mexicano, pero en el caso de Argentina, ¿cómo toma la población el hecho o el anuncio de que van a llegar vacunas y además con este contexto, ¿no?, de que la vacuna rusa había sido un poco transparente? Las intervenciones en una infección como esta, es una pandemia, nunca pueden ser únicas. Por la vacunación solamente, aunque uno vacune a toda la población, si no la combinamos con otras medidas, en este caso con el distanciamiento social, con disminuir la cantidad de reuniones de la población, con disminuir un poco la movilidad de la población entre lugares, y además con estrategia de testeo masivo y de control de focos epidemiológicos, una estrategia única en salud pública, digamos, no es una estrategia sanitaria apropiada, es una combinación de cosas. Y es normal que la gente se relaje pensando que o tiene anticuerpos o ya se vacunó o se dio las 2 dosis. Es normal, pero no es una situación aceptable, digamos, porque tenemos que intentar que la estrategia sea continuar con las medidas de distanciamiento social, las medidas higiénicas que veníamos tomando y además vacunar un gran porcentaje de la población. Lo esperable sería un 90%, pero empezaría por toda la población vulnerable o la más vulnerable, que son los mayores de 60 años. Y vacunar obviamente todo el personal de alta exposición, que lo tenemos que hacer porque es el personal que además transmite la enfermedad a otras personas vulnerables, y además combinarlo con otras medidas sanitarias. Si no, la sola vacunación es otra vez un acto individual. Si lo pensamos como un acto individual, es me vacuno y puedo salir, va a estar condenado al fracaso. Dime por último, Fernando, 2 cosas. Más o menos, ¿cuántas vacunas andan aplicando al día allá en Argentina, si es que tuvieras la estadística para compartirla? Y segundo, ¿qué se dice de México? ¿Qué se escucha de México, de la estrategia de vacunación, incluso de la visita que hicieron las autoridades mexicanas a su país para revisar este tema del Sputnik? Digamos, de la vacuna, las cantidades que estamos aplicando acá por día,
se terminaron de aplicar las primeras dosis de las vacunas y las segundas dosis de las vacunas a una pequeña población, que son las 300.000 dosis iniciales que se recibieron, y ahora ha llegado otro tanto de dosis para vacunar parte de la población vulnerable. En 2 semanas se vacuna, en general se hacen mega operativos para intentar vacunar a la mayor cantidad de gente. Sin embargo, no es una cantidad de gente tan alta distribuida en todo el país. La verdad que resultan poca cantidad, y estamos esperando obviamente ampliar ese stock que es escaso a nivel mundial. Y de México, bueno, sabíamos que la partida o que la vacuna de Astra iba a ser fabricada iba a ser envasada y fabricada también en México, iba a compartir esa fabricación, y obviamente también tomamos como expectativa porque es otra vacuna aceptable y que querríamos también tener y compartir. No hemos tenido otras noticias específicamente. Fernando, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC, darle esta certeza a la gente de que pues esta vacuna se ha probado en otros países, que quienes han tenido acceso a esta vacuna, en este caso tú, están bien de salud, y pues que de alguna forma hay que tener confianza y hay que estar vigilantes de cómo avanzan estos procesos de aprobación de las vacunas. Exactamente, tiene que ser transparente y accesible a todos, eso es importante. Gracias, buenas noches, ya te dejamos descansar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.